Vamos aquí con la definición. Entonces, en la definición vamos a ver que este es un trastorno autoinmunitario, es decir, mi cuerpo, que son las células de mi inmunidad, o sea, que las que me tienen que defender, están atacando a mi cuerpo como si fuera algo extraño. Y esto ocurre, pues digamos, porque el sistema inmunitario está atacando ese tejido específico de la articulación. Ahorita se los voy a mencionar cuál es. Es una enfermedad que es inflamatoria y es más que todo en la articulación. Sin embargo, puede afectar a algunos tejidos circundantes y este es de forma crónica, es decir, sostenida en el tiempo. Cuando hablamos de algo agudo, es algo pequeño, corto. Cuando hablamos de algo crónico, es algo más extendido en el tiempo. Su etiología hasta el día de hoy es desconocida, sin embargo se sabe de algunos factores que pueden predisponer a la persona a padecer de la artritis reumatoide. Sin embargo, esto no es una regla general, ya que en la etiología muchas veces se ha tenido que la parte genética tiene mucho que ver en la expresión de unos genes con esta enfermedad. Sin embargo, he tenido pacientes que no tienen nada de la parte genética, nadie de su familia tiene genéticamente esta enfermedad y ellos la padecen. Acá vamos a ver en su lado izquierdo de la pantalla una imagen azul. Esta es una articulación saludable, como se debería ver. Y más adelante les voy a explicar cómo es que terminamos con una articulación como la que podemos ver en rojo, en donde tenemos inflamación de la membrana sinovial, que es una capa que nos recubre esa articulación y está inflamada porque esas células son las que está atacando mi sistema inmune. Va a haber reducción de ese espacio articular, desgaste del cartílago y eso lo vamos a ver más adelante de por qué es que esto se está generando en nuestro cuerpo. Bien, ahora la epidemiología. Entonces, en Latinoamérica, pues en diferentes estudios han estimado una prevalencia más o menos de 0.2 a 0.5 de la población, sobre todo en mayores de 16 años. Afecta aproximadamente a nivel mundial el 0.3 a 1.2% de la población. Como hablábamos al principio, afecta más en mujeres que en hombres y la edad de prevalencia, aunque este puede variar un poco, es alrededor de los 30 a los 45 años en su momento diagnóstico cuando se hace de manera oportuna. Ahora, vamos a hablar sobre la fisiopatología, entendiendo por qué es que se está generando esto. Y a grandes rasgos, porque no quiero confundirlos con de pronto términos técnicos o de pronto que no me vayan a entender. Acá vamos a ver dos factores que son los que más se han estudiado y los que de pronto más se ha visto que afectan esta patología, que me ponen en predisposición o en riesgo de sufrir. Tenemos la parte genética, en donde tenemos la expresión de dos genes, que es el HL1 y 2. Y esto, digamos, que se ve expuesto en pacientes, sobre todo que hayan tenido su parte genética, su papá, sus hermanos o sus abuelos tienen en la parte genética alguno de ellos artritis, entonces es muy probable que la persona lo tenga. Se ha visto que también el cigarrillo, entre algunos de sus compuestos, generan como una disvariedad en su sistema y puede empezar a activar algo que se llaman los linfocitos de CD4. Los linfocitos son parte de mi sistema inmune, es decir, como de ese batallón o de ese ejército que yo tengo dentro de mi cuerpo para defenderme de virus, de bacterias y de cosas que puedan afectar. Entonces, antes de seguir hablando de esto, mi inmunidad, de la forma en la que actúa, es que están prestos ahí para cuando se activa alguna alarma de que hay un virus, algo que él identifica como extraño, va, genera como una marcación, lo presenta a, digamos, a ese jefe mayor de la inmunidad y entonces él manda todo un ejército a atacarlo. ¿Cómo responde mi cuerpo a eso? Entonces, me puede dar fiebre, me da inflamación, se pone roja la zona, puedo empezar, digamos, a presentar, digamos, algunas complicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nos da amigdalitis, entonces salen las placas y demás que muestra el cuerpo en donde está, digamos, protegiéndose. La fiebre es una forma en la que el cuerpo se protege y es una forma de matar virus y bacterias que no pueden vivir en esa temperatura. Esa es la forma natural en la que mi cuerpo se protege de virus y bacterias, que es lo que responde como algo extraño. Sin embargo, en esta enfermedad, los linfocitos TCD4, que son parte de ese ejército que me protege a mí dentro del cuerpo, se están activando en la membrana sinovial. La membrana sinovial es la que acá en la imagen en la rodilla es el borde morado oscuro que ven hacia el fuera de la articulación en esa rodilla. Entonces,
Esa membrana en su normalidad no tiene por qué estar inflamada. Sin embargo, las células de esa membrana específicamente, esa línea moradita que ustedes ven ahí, está atacando y se está activando ese linfocito que es el que me tiene que proteger. Entonces, eso va a activar dos células más de mi propia inmunidad, o sea, de mi ejército de defensa. Se llaman los helper 1 y los helper 17. Entonces, en los 1 vamos a activar algo que se llaman macrófagos. Entonces, esos van a activar también parte de muchas cadenas porque cuando mi cuerpo se está defendiendo es una cadena de respuestas que va aumentando, aumentando, aumentando hasta el punto de ya terminar su función y vuelven y retiran como todo y ya está tranquilo. Sin embargo, en esa activación exagerada que tenemos en la artritis, vamos a generar nuevos vasos, que eso es lo que se llama neovascularización, se reclutan más células inflamatorias, entonces ese es un proceso crónico, porque una y otra vez se están sintetizando todas esas células de inflamación, esas células de defensa que me atacan y me atacan y me atacan y me atacan de una forma descontrolada y por eso se vuelven un problema crónico, sostenido en el tiempo. Activa el osteoclasto. En el cuerpo, en el hueso específicamente, nosotros tenemos dos células. Hagan de cuenta que son dos obreros. Un obrero que me pone hueso y un obrero que me quita el hueso. El osteoclasto es el que me quita hueso. Entonces el problema es que yo estoy activando de más ese que me está quitando el hueso. Entonces por eso los pacientes con artritis pueden sufrir secundariamente de osteoporosis, pero esto digamos que tiene que ser con más estudios, que la persona no tenga, por ejemplo, déficit de vitamina D, deficiencias de calcio y demás cosas subyacentes. Vamos a activar algo que se llaman las proteasas, que me aumenta más la inflamación porque me está rompiendo allá adentro y vamos a tener un daño en el cartílago, que es parte de la afectación. Entonces, si ustedes ven acá en la imagen, a su derecha tenemos una articulación normal, y una articulación con artritis. Y si ustedes se dan cuenta, lo que está en el centro, uniendo los dos huesos así, hay una parte que se ve como si se lo hubiera masticado algo. Ese es el desgaste de ese cartílago. Y como en la charla de artrosis se les mencioné, el cartílago es ese colchoncito que está dentro de mis dos articulaciones, que hace que yo pueda mover bien la articulación sin necesidad de dañarla. Sin embargo, cuando ese cartílago se rompe y se empieza a degenerar y a generar ese daño por lo que estamos hablando, vamos a tener también roce de la articulación y eso me empeora más la inflamación y todavía más el dolor. Y si a eso le sumamos que de pronto hay pacientes que están teniendo artrosis, es decir, que el daño del cartílago no solamente es por la artritis, sino por la artrosis, entonces vamos a tener más daño todavía, entonces más dolor nos va a generar en esa articulación. Ahora, en los helper 17 se va a sintetizar algo que se llaman las interleuquinas 17 y 7. Esas, para que me entiendan y no se me confundan con términos técnicos, son células y demás cosas que se producen en la inflamación. Entonces estamos aumentando toda la cadena inflamatoria que está teniendo mi cuerpo y entonces eso me aumenta todavía más el problema. Ahora, eso me va a reclutar más células, entonces llama más células porque dice, no, hay algo extraño y tenemos que mandar muchas células inflamatorias. Entonces me está mandando una respuesta exagerada de inflamación en mi articulación principalmente, que es lo que más afecta. Ahorita les voy a hablar de que hay muchas más cosas que se pueden afectar porque esta es una enfermedad no articular, sino sistémica. Es decir, podemos tener más cosas en otro tipo que no sean las articulaciones, por ejemplo, pulmones, los ojos. Entonces, hay más cosas y por eso los pacientes con artritis, los seguimiento o los controles con reumatología y con su médico no solamente es para la medicación convencional que se utiliza, sino porque necesitamos ver si hay afectación de otro tipo de órganos y poder actuar con la mayor brevedad y en el momento que se requiere. Porque recuerden que cuando nosotros vamos a tiempo a hacer las cosas, es más fácil hacer algo que cuando ya han avanzado más las cosas y es un poco más difícil actuar. Entonces, hasta ahí lo que pasa en todo nuestro cuerpo.